El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de la raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirán más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es el de San Lucas capítulo 17, del versículo 5 en adelante. Y nos dice lo que ustedes y yo necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Fe. Y le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Esa sería la oración siempre de nosotros, la petición. Yo quiero tener más fe, yo quiero tener más fe. Y ciertamente a Jesucristo le interesa que tengamos fe. Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de decirnos cómo se aumenta la fe, nos dice que no tenemos fe. Que tenemos una fe tan chiquitica como... No, ni siquiera tenemos fe como un granito de mostaza. Y luego, después que les jala las orejas, le dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, o sea, ni como un granito de mostaza tienen fe, les dice cómo es que se adquiere la fe. Hoy vamos a ver primero cómo se adquiere la fe y segundo, vamos a hacer el ejercicio de adquirir la fe, siguiendo el ejemplo del maestro. A ver, aquí, Lucas 17:5. Yo le tengo el micrófono. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. ¿Quieren aumentar la fe? Bueno, tranquilo, que ahí tenemos al Maestro Jesucristo nuestro Señor. Pero antes de aumentarnos la fe, de decirnos cómo nos aumenta la fe, Él nos dice que no tenemos fe. Ponga cuidado. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. En castellano, no tienen fe. Pero Jesús va a responder a la petición. ¿Cuál era la petición? Aumentanos la fe. Ahora viene la explicación, cómo es que se puede aumentar la fe. Escuche. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño? Y cuando éste vuelve del campo, ¿le dicen acaso: entra y descansa? ¿No le dirán más bien: prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido? Entonces Jesús, nuestro Señor, dice: a ver, ¿cómo se aumenta la fe? Bueno, es como un hombre, un siervo, que está dispuesto a trabajar. Pero aquel siervo que está dispuesto a trabajar y llega el momento que dice: ya no quiero trabajar porque he trabajado mucho, ahora me siento a la mesa, relax, y que el Señor me sirva a mí. Ese ya perdió la fe.
debe mantener la fe siempre sabiendo que Él está las 24 horas del día al servicio de ese Señor. ¿Se acuerdan la Virgen María? He aquí la esclava del Señor. Bueno, eso es la actitud. Estar dispuesto, ser siervo del Señor. Para aumentar la fe, yo tengo que saber que le sirvo a un Señor superior a mí y yo soy su siervo. Pero no ha terminado. Aquí viene. Siga. Y después comerás y beberás tú. ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Bueno, ahí le está explicando lo que tiene que hacer el siervo, que tiene que hacer lo que le manda el Señor y punto. Siga. Así también ustedes. Ajá. Aquí viene la explicación de cómo se aumenta la fe. Aumentanos la fe. Bueno, ¿quieren aumentar la fe? Primero tienen que creer que existe un Señor que ustedes están dispuestos a servir. Así también ustedes, Cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, ¿cómo se aumenta la fe? Cuando sabemos que hay un Señor que nos ha mandado y nosotros hemos hecho todo lo que Él nos ha mandado, es ahí cuando comienza a crecer la fe, a aumentar la fe. Si ustedes y yo no estamos convencidos que Dios es nuestro Señor, o sea, no nos doblegamos ante Él para hacer todo lo que Él nos ha mandado, apague y vamos, nunca vamos a tener fe. Nunca vamos a tener fe. Ni siquiera como un granito de mostaza. Sigue. digan, somos servidores no necesarios, hemos hecho lo que era nuestro deber. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha mandado, entonces somos servidores innecesarios, hemos hecho solamente lo que teníamos que hacer. Jesús dice, tan fácil que es aumentar la fe. Como le decía el maestro a San Javier, Javier, no hay virtud más inminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Javier. O sea, ¿cómo se aumenta la fe? Haciendo nada más ni nada menos lo que el Señor nos ha mandado. ¿Ya aprendieron cómo se aumenta la fe? Haciendo lo que el Señor ha mandado. Y aquí la clave del Señor. ¿Qué más? Hágase en mí según. La Virgen María lo practicó. Primero, sentirme esclavo del Señor. Él es el Señor, yo tengo que obedecerle. Segundo, presto oído a su palabra para practicarlo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Así es que la fe se acrecienta en ustedes y en mí. Ahora, la pregunta es, ¿y están dispuestos a acrecentar la fe haciendo lo que se nos ha mandado en la palabra de Dios? ¿Están dispuestos como la Virgen María a decir, he aquí la clave del Señor, hágase en mí según tu palabra? Pues, si no están dispuestos, el problema de ustedes. Pero yo vine hoy a decirles cómo acrecentar la fe y a mostrarles cómo, por ejemplo, San Pablo en la primera lectura de hoy, que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante, San Pablo le viene a decir a Timoteo la experiencia de fe que él ha recibido, pero que a Timoteo se le ha ido apagando. Y San Pablo lo captó y dijo, mira, este sinvergüenza se va enfriando, se está desinflando. ¿Qué le está pasando a este? Pero ojo, San Pablo en esta carta nos viene a relatar, a revelar, porque la palabra de Dios nos revela el plan de Dios, nos viene a revelar cuál es el plan de Dios dentro de la iglesia para que llegue el mensaje de salvación a la humanidad. Escuche cómo le dice San Pablo a Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
se nos reveló, está escrito, así nos revela Dios, que a través de la imposición de manos se le da a los apóstoles un don especial de Dios para servir en la iglesia. O sea, que Dios tiene un plan de salvación y Dios le pareció bien en ese plan de salvación revelárselo a la humanidad. Para eso llamó a 12, según dice San Marcos capítulo 3, versículo, usted se queda ahí, versículo 13. Agarró a 12 para darle la revelación, el mensaje salvífico y luego enviarlo a los demás. Y a esos 12 los llamó apóstoles. Y como no era uno, sino más de uno, o sea, una congregación, a esa congregación le llamó iglesia. Y a esa iglesia le dio el mensaje de revelación, el mensaje de salvación, para que se extendiera por todas partes. Y es así entonces como llega el mensaje de Dios a ustedes y a mí. Cosa que, por ejemplo, los hermanos separados no lo saben. Y los hermanos separados dicen, yo agarro la Biblia y la leo a mi manera y ya soy salvo, ya soy la iglesia de Cristo, ya no tengo nada que hacer en la iglesia católica. Pero resulta que no es así. Escuchen el plan cuando Jesús tenía ese plan y lo proyecta y lo realiza. Y por eso se lo muestro con capítulos y versículos, porque según las Escrituras, para ustedes y yo crecer en la fe, hay que escuchar la palabra de Dios. Aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y hay que hacer lo que dice la palabra, creer lo que dice la palabra, vivir según la palabra, y así me voy acrecentando en la fe. Y hoy la palabra dice que San Pablo le dice a Timoteo que reavive el don que Dios le dio a través de la imposición de las manos. ¿Y qué es eso? Entonces, cuando Jesucristo llama a los apóstoles para darle el plan de salvación, oigan qué pasó. San Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Usted busca Mateo 28:19. Jesús subió al monte y llamó. Ahí no dice a todos, ¿no? Dice a los que él quiso. Según la Biblia, según la palabra, yo tengo que creerlo, que Jesucristo en su plan de salvación, cuando llamó a los apóstoles, cuando fundó la iglesia, llamó a los que él. Usted verá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero aquí está escrita la revelación, para que usted crea que Jesucristo llamó a los que él quiso, eligió, escogió, que no es que cualquier persona agarra y predica lo que le venga en gana, porque si no, ¿para qué Jesús llamó a los que él quiso? ¿Por qué no agarró y le dio Biblia a todo el mundo y le dijo agarren la Biblia y léanla, interpretenla a su manera y ya son salvos? ¿Por qué no lo hizo? Porque ese no era el plan de salvación. Pero eso es lo que predican los evangélicos. Pero ese no es el plan de Dios, eso no es tener fe, porque la fe es creer lo que está escrito en la palabra de Dios y que se nos reveló y que se nos enseña a través de sus apóstoles. Llamó a los que quiso, siga. Y se reunieron con él, así instituyó a los 12. No existía, él lo está instituyendo. Instituyó 12, un grupo que viene a representar lo que es la jerarquía dentro de la iglesia. ¿Y por qué la jerarquía dentro de la iglesia? Escuche. A los que llamó también apóstoles. ¿Y qué significa apóstoles? Enviados. ¿Y qué significa entonces enviados? Que no todos son enviados, sino que un grupito que él quiso llamar. Y ahí está el error número 1 de los protestantes. Todo el que le dé la gana agarra la Biblia, la interpreta como le venga y ya, soy cristiano, soy salvo. No, porque Jesucristo escogió a los que él quiso, los instituyó 12, una iglesia, una congregación, y
les dio el nombre de apóstoles, que significa enviado. O sea, que si yo no lo he enviado, usted no es apóstol, dice el Señor. Usted es un falso apóstol porque yo no lo he enviado. Entonces observen cómo desde el comienzo, según el plan de revelación que Dios tiene en las Sagradas Escrituras para salvar a la humanidad, llamó a los que Él quiso, instituyó a 12, los llamó apóstoles para que estuvieran con Él. Y doña Lupa, aquí está el secreto. Vean ustedes cómo ese plan de salvación tiene que llegar al mundo entero. Y cómo es el proyecto de Dios para que llegue al mundo entero. ¿Repartir Biblias y que cada quien lo interprete a su manera? No. Vean el plan y ustedes verán si lo creen o no. Porque el creyente es el que cree en la palabra de Dios. Y el creyón, el que le cree a los evangélicos. Pero de ahí viene la palabra, si tuviera fe como un granito de mostaza. La fe es cuando yo creo y hago todo lo que me manda mi Señor. Pues aquí el Señor lo reveló y lo mandó. Lo llamó para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Ah? No cualquiera puede ir a predicar lo que quiera. No digo agarró y le dio Biblia y dijo vayan y prediquen lo que les venga a la cabeza que yo les voy a iluminar. No. Para el que el plan de salvación llegara al mundo, escogió 12, eso se llama iglesia, congregación. Lo llamó apóstoles para decir, no cualquiera va a ir, es el que yo envíe, por eso se llama apóstol enviado. Y lo llamó para que estuvieran con él y para enviarlos, si hay enviados por Dios. Usted, Lucas 10:16. Y eso que él envió. Y eso que Él envió, los envió a predicar. ¿A predicar qué? Mateo 28:19. Vayan pues, llamó a 12, los envió. Aquí está el envío. Vayan. ¿A quién? A los 12. ¿Cómo sabemos que a los 12? Versículo 16. ¿Qué dice el 16? el 16. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, el monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así. A los 11 que quedaban, les habló así. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es el Señor a quien tenemos que obedecer, ¿se acuerda? Tenemos que obedecerle al Señor, no me tengo que sentar y que el Señor venga y me obedezca a mí. El Señor venga y me sirva a mí. Yo tengo que estar 24 horas dispuesto a servirle al Señor. Vayan pues. Los envió. Vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. De aquí que a los que Él envió, que es un grupo, y ese grupo se llama iglesia, una congregación, se llame Iglesia Católica, porque no lo envió a un pueblo, lo llamó, lo mandó. ¿Otra vez? Que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Lo mandó a un grupo o a todos los pueblos? ¿Otra vez? A todos los pueblos. ¿Los envió a un grupo o a todos los pueblos? ¿Otra vez? Todos los pueblos. ¿Y qué significa todos los pueblos? Que la iglesia no es un grupito, sino es universal. Y de ahí el nombre que San Ignacio de Antioquía en el año 110 le puso el nombre de Iglesia Católica, por la misión universal que Jesús le puso a los 12 que llamó para que fueran a predicar. ¿Y qué van a predicar? La revelación, lo que Jesús le enseñó. Pongan cuidado, van a ir a predicar a todo el mundo, a todas las naciones. De ahí que la iglesia desde el comienzo es una iglesia católica, o sea, universal. Siga. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso para integrar a la iglesia tengo que estar bautizado. Y segundo. Y enséñales a... No corra. A ver, y enséñales. enséñeles. ¿Qué quiere decir y enséñeles?
que no cualquiera puede agarrar la Biblia para interpretarla a su manera, porque para eso dejó los apóstoles, para que enseñe a las personas que no saben. Y por eso en la Iglesia Católica es tan importante la catequesis. Y por eso en la Iglesia Católica es tan importante la formación en los laicos. Y tan importante la formación en los sacerdotes. Por eso tienen que ir al seminario a formarse. Porque Jesucristo los mandó a enseñar. Y el protestante no. El protestante hoy es católico, no sabe nada. Mañana agarra la Biblia, la pone debajo del brazo y dice: aleluya, gloria al Señor. Yo tuve una revelación. Anoche el Señor me dijo que yo era pastor. Vengo a predicarle la palabra de Dios. ¿Y cuánto se formó? Yo no me he formado nada. Yo tengo el Espíritu Santo agarrado por un ala y le digo al Espíritu Santo que me ilumine. Y entonces vengo a predicar lo que el Espíritu Santo me ilumina. ¿Sí? Muéstreme en qué capítulo y en qué versículo está eso. Porque yo quiero creer. Y yo tengo que creer lo que dice la Biblia, no lo que diga usted. Pero Jesucristo aquí mandó a enseñar. O sea, que nosotros tenemos que comenzar por dejarnos enseñar. ¿Y qué es lo que tenemos que dejarnos enseñar? La palabra de Dios, para escucharla y ponerla en práctica, como la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. ¿Cuándo lo dijo la Virgen María? Cuando escuchó lo que el ángel le decía de parte de Dios. Y ella dijo: ¿y cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, ella comprende que es un misterio de Dios y dice: bueno, ya aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hay alguien que tiene que enseñarnos. En la Iglesia Católica es importante la formación. Porque Jesús mandó y enseñen. Ahora, ¿y qué tenemos que enseñar? Para que la gente tenga fe, para que la gente pertenezca a la iglesia de Cristo y viva como Cristo manda. ¿Qué tenemos que enseñar? Escuche. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. No lo que a usted le venga a la cabeza, no lo que diga don Pánfilo o Petronilo. Eso a mí me tiene sin cuidado. El que le crea a Petronilo es un creyón y el que le crea a Cristo es un creyente. Y Jesucristo sigue enseñando y sigue llevando la revelación, pero a través de sus ministros, de sus apóstoles. Para eso los llamó, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para que enseñen no lo que les venga en gana, sino todo lo que él les ha enseñado. Así se produce la fe en nosotros. Y dice Jesús: ¿hasta cuándo será eso? Hasta que vengan los evangélicos. Y cuando vengan los evangélicos todo cambia. Cuando vengan los evangélicos ya usted no tiene que enseñar a nadie. Cada quien agarra la Biblia y aprende a su manera. Vamos a ver qué dice Jesús, siga. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la historia. No es hasta que vengan los evangélicos. Hasta el fin de la historia. Cuando se predica la palabra del Señor, Él estará hasta el fin de la historia. Entonces, escuchen lo que dice San Lucas, capítulo 16, capítulo 10, versículo 16. Y usted busque 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, que estábamos leyendo. El que a vosotros oye. Jesús los llamó para que estuviera con Él y para enviarlos ¿a qué? A predicar, para que la gente crea. ¿Se acuerda? Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea se salvará y el que resista creer será condenado, porque la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Y Jesucristo lo mandó a predicar, ciertamente que sí. Pero le dijo, otra vez, escuchen lo que le dijo. El que a vosotros oye. Claro, si Él lo mandó a predicar y Él dijo que estaría con ellos hasta el fin del mundo, de lógica, el que a vosotros oye, a mí me oye. No los mandó sin su permiso, por eso son apóstoles, son enviados, pero tampoco los envió solos. Yo estaré con ustedes hasta el fin
del mundo. Al punto, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y por eso dijo, van a ir a enseñar. Porque Él sigue enseñando. Él sigue proclamando la revelación a través de sus ministros. Vaya, prediquen el Evangelio, Marcos 16:15. A toda criatura, el que crea se bautice se salvará, y el que no será condenado. O sea que Jesucristo sigue salvando a la humanidad a través de la predicación de los apóstoles. Entonces ahí dice que usted escucha, a mí me escucha. ¿Y qué tal que yo me meta evangélico y diga, no estoy de acuerdo con eso? A mí que me enseñe directamente el Espíritu Santo, que no me enseñe nadie. Yo no le voy a hacer caso a esos hombres. Porque eso es mentira, que ahí está Cristo. Se necesita fe. Para creer esto, otra vez. El que a vosotros oye, a mí me oye. Para creer esto no es fácil. Es difícil. Pero el que crea eso tiene fe. Porque está creyendo en la palabra de Dios. El que ustedes escuchan, a mí me escucha. Por eso nosotros escuchamos con atención la homilía. Y por eso el sacerdote tiene que predicar en la homilía la palabra de Dios, para que coincida. A través del sacerdote es Cristo quien habla, y a través de escuchar al sacerdote, ustedes escuchan a Cristo. Porque Él dijo, al que ustedes escuchan, a mí me escucha. Pero ¿qué tal si se le mete un espíritu protestante y dice, no quiero eso nada, lo rechazo? A mí tiene que ser directamente Dios. ¿Qué dice Dios? El que a vosotros oye, a mí me oye. Siga. Y el que a vosotros desecha, Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. acaban de descubrir el error de los protestantes. Desechan. Los protestantes desechan a Cristo cuando desechan a los enviados de Cristo, a los apóstoles de Cristo, que dejó dentro de la iglesia. Y por eso entonces Pablo le dice a Timoteo que le impone las manos. Él le impuso, le recuerda a Timoteo, y le dice, yo le impuse las manos. Ahora van a descubrir para qué le impuso las manos. Para que reciba el don de Dios. Y al recibir el don de Dios, ¿qué tiene que hacer? Predicar el evangelio, enseñar a la gente el evangelio de Dios. Y resulta que a Timoteo, que es obispo, se le estaba olvidando que le habían impuesto las manos para ese trabajo específico. Predicar el evangelio. Repítalo. Dale, 1:6. Por eso te invito Te invito, le está diciendo Pablo a Timoteo, a que reavives el don de Dios, a que reavives. O sea, se le está apagando. Se le está muriendo. Cuando un sacerdote deja de predicar la palabra de Dios, ¿qué está pasando? Se le está muriendo el don de Dios. Y es un problema grave. Y lo tenemos en la humanidad. Porque muchos sacerdotes se nos están muriendo ese don. Y dice Pablo, ya, a ver, vamos a revivir ese don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Aquí hay un dato curioso. La imposición de las manos. Hay una revelación. Se nos acaba de revelar algo que no sabíamos. Que a través de la imposición de manos de los apóstoles, y ustedes van a ver que de los apóstoles, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, versículo 18, usted se queda tranquila ahí. Hechos 8, 18, a través de la imposición de manos, no de cualquier tonto, de los apóstoles. Y dice Pablo, yo le invito a que revivas el don de Dios que se te dio a través de la imposición de mis manos. Aquí está diciendo la Biblia, y tenemos que creerlo, que Dios da el don a su iglesia, a sus apóstoles, a través de la imposición de las. ¿Han visto alguna ordenación sacerdotal? ¿Qué es lo grandioso de la ordenación sacerdotal? Cuando el obispo y los presbíteros le imponen las
Porque creemos en la Biblia que a través de la imposición de manos de los apóstoles se da el don de Dios, la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles para ir a predicar. La autoridad que Cristo le dio a los apóstoles, diciéndoles: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y el que ustedes escuchan, a mí me escucha, y el que ustedes rechazan, a mí me rechaza. Se la dio a través de la imposición de las manos de los apóstoles, que no está en la Biblia. Usted me busca Hechos de los Apóstoles 8:18, y usted me busca Hechos de los Apóstoles 13:2. Observen qué es la imposición de manos y por qué existe en la Iglesia Católica. Y viene la pregunta: ¿y por qué en los evangélicos no existe eso? ¿Y por qué en los evangélicos dice que el don de Dios es cuando un pastor supuestamente tiene una revelación, un sueño, y le dice: Pánfilo, funda una nueva iglesia porque la iglesia se corrompió y ahora te nombro pastor? Y ese tonto va y le dice a otros tontos, y los otros tontos lo siguen. ¿O no? Pues verán que no es así. Vean ustedes, usted se queda allá, niña, ¿dónde está? Vean ustedes que según Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, es a través de la imposición de manos, no de cualquier persona, de los apóstoles, que se recibe ese don. Pero ese don no se compra ni se vende. Ese don es al que Dios le quiera dar. Pongan cuidado. Al ver Simón No me corra. Al ver Simón, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, ¿de quién? Otra vez. que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, Observen la revelación. Dios nos revela lo que nosotros no sabíamos, pero que deberíamos creer. Y para tener un poquito de fe como un granito de mostaza, y para que nos acreciente la fe, tenemos que creer todo lo que se nos ha mandado. Y se nos ha mandado que a través de la imposición de las manos de los apóstoles, ¿qué pasa? se transmitía el Espíritu Santo. Ajá, a través de la imposición de manos actúa el Espíritu Santo. ¿Y qué significa el Espíritu Santo? Que ustedes no van a ver nada. El obispo impone las manos y usted no ve el Espíritu Santo por ningún lado, es el Espíritu. No se puede ver. Pero a través de esa imposición de manos de los apóstoles se recibe el Espíritu Santo y escuchen ustedes que van a recibir un poder, una autoridad. Pongan cuidado, siga. Les ofreció dinero. Pensando como los evangélicos, ¿no? Que el don de Dios se compra. Le ofreció dinero. Diciendo, dadme a mí también ese poder. ¿Qué es lo que se recibe a través de la imposición de las manos? Un poder. Una autoridad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, reaviva el don que recibiste a través de la imposición de mis manos. Un poder, una autoridad que está dentro de la una y única iglesia que fundó Cristo. Y que ustedes y yo nos gozamos cuando lo leemos en la Biblia y descubrimos que es exactamente lo que hace el rito de la ordenación sacerdotal, la Iglesia Católica. Y por eso usted y yo estamos seguros que cuando el sacerdote predica la palabra, es Dios mismo que está hablando a través del sacerdote. Y que aquel que se le atreva a rechazar, rechaza al mismo Cristo. Y ese es el pecado de los protestantes. Deme a mí también ese don, ese poder. ¿Para qué? De modo que a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. La sucesión apostólica. Ese poder se transmite. Y no lo transmite cualquiera, lo transmite a alguien que lo haya recibido. Entonces dice Simón a los apóstoles, impónganme a mí las manos. Yo recibo ese don y al recibir ese don ya se lo puedo transmitir a otro. Entonces se nos está revelando que ese don de Dios, del poder que Dios dio a los apóstoles para ir a predicar el evangelio y la revelación al mundo, se recibe y cuando se recibe se da la autoridad para que a su vez se lo dé a otro. Y eso es lo que en castellano llamamos sucesión apostólica. La sucesión apostólica, que exactamente eso fue lo que hicieron entonces en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, con San Pablo. ¿Se acuerdan que San Pablo, usted me busca, ¿quién? La niña, me busca, no, usted me está leyendo ya, no usted.
Me busca usted a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Vean ustedes, cómo aquí ahora vamos a ver que esa imposición de manos se transmite ese poder y se le da la autoridad para que siga la sucesión. Deme a mí ese poder para que yo a mi vez le dé ese poder al que yo le imponga las manos. Ven ustedes que San Pablo, siendo un hombre convertido camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, estaré para la casa, se convierte en el capítulo 9, y San Pablo no llegó y dijo, bueno, como yo me convertí en el capítulo 9, ahora en el capítulo 13, yo como soy apóstol, me voy y hago lo que a mí me dé la gana, me nombré apóstol yo mismo, porque ya Cristo se me pareció camino a Damasco, y voy a predicar y no me impongan las manos porque no lo necesito. Yo soy cristiano evangélico. No, señor, que por cierto, los protestantes ignorantes dicen, ¿y a Pablo quién le impuso las manos? Yo soy de Pablo, que a Pablo nadie le impuso las manos. No ha leído las Escrituras, porque las Escrituras dicen que a Pablo le impusieron las manos. Y ojo, y es un mandato de Dios, Hechos, y si quieren lo leemos desde el Hechos 13:1, para que se den cuenta. Había entonces en la iglesia que... Estamos hablando de la iglesia. ¿Ya existía la iglesia o no existía la iglesia? Entonces los protestantes no saben que ya existía, en tiempo de Pablo ya existía la iglesia. Ahora los protestantes comienzan a fundar iglesias ahorita. Y sale por ahí un tonto y funda la iglesia Cristo vive. Esta es la iglesia de Cristo. ¿La de Cristo? ¿Y cómo es que ya en tiempo de Pablo ya existía la iglesia? ¿Otra vez? Había entonces en la iglesia... Yo no sé quién es más tonto, el que dice que funda la iglesia de Cristo en estos tiempos o el que le cree. Yo no sé quién es más tonto, porque ya la Biblia dice que ya existía la iglesia. ¿Otra vez? Había entonces en la iglesia... Ya existía la iglesia. Ahora el protestante ignorante dice, voy a fundar la iglesia de Cristo. Tonto, ya Cristo la fundó hace 2000 años. No se ha enterado porque no ha leído las Escrituras. Usted no es un creyente, usted es un creyón. Y por eso hay tantas sectas, tantas iglesias dicen que son de Cristo. De Cristo. Ahora, en esa iglesia de Cristo era donde estaba Pablo. Pablo se acaba de convertir. Y ahora Pablo en la iglesia de Cristo está la revelación, en el Evangelio, en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles. Hechos. ¿Sabe qué significa hechos? Hechos significa lo que hicieron los apóstoles. Para que usted y yo lo veamos y aprendamos. Tengamos fe y se nos acreciente la fe. Aumentanos la fe. Pues bueno, aquí está, en Hechos de los Apóstoles, vamos a aumentar la fe. Los apóstoles de Cristo no es así porque cada quien le da la gana y hace lo que quiere, sino que es llamado por la iglesia de Cristo, y se le impone las manos para enviarlo a predicar, y es el querer de Dios, que no está en la Biblia. Y estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Otra vez. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas que predicaban la palabra de Dios. Maestros. ¿Qué significa maestros? Quienes enseñaban. O sea que desde el comienzo en la iglesia no es que yo agarro la Biblia y la interpreto a mi manera. Para eso están los maestros. Para que los protestantes nunca digan, en la iglesia primitiva no había maestros, nadie enseñaba la Biblia, cada quien la interpretaba a su manera. Entonces, ¿para qué los maestros? Estaban los maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Neger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Atención. Vean la revelación. Cómo Dios nos revela en su palabra que en la iglesia de Él es necesario la imposición de manos para darle el poder que Cristo le dio a los apóstoles de ir a evangelizar al mundo entero. Pues Él llamó a los que Él quiso y los llamó apóstoles para enviarlos a predicar lo que Él había enseñado, y aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Atención.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Dijo el Espíritu Santo, no cualquiera. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Aquí está Saulo, el que se acaba de convertir en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, camino a Damasco. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ah, Dios los llamó. Entonces Pablo dijo, pues Dios me llamó, me voy solo. No, la iglesia lo llama, o mejor, el Espíritu Santo lo llama por medio de la iglesia. Ustedes no se dan cuenta que una persona, un hombre, puede estudiar todo el tiempo en el seminario que sea, terminó los estudios y no puede decirle al obispo, bueno, yo ya terminé los estudios, ¿me ordena o me ordena? No, señor. Terminó los estudios y el obispo le puede decir, espérese. Y lleva 2 años, terminó los estudios y no se ordena. Porque lo tiene que llamar la iglesia. Y es el Espíritu Santo quien llama a través de la iglesia. Dijo el Espíritu Santo a la iglesia. Prepárenme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado. O sea, que Dios es un Dios de orden. Y lo ha llamado, pero dentro de la iglesia. Siga. Entonces, habiendo ayunado y orado, los miembros de la iglesia, los apóstoles, habiendo ayunado y orado, doña Lupa, le prendemos la lupa, le prendemos la luz, le ponemos la lupa y le hacemos zoom para que lo vean. Vean la revelación, para que tengan fe, para que acrecienten la fe, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Y cuando ustedes hagan lo que se ha mandado, entonces dirán, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Así se acrecienta la fe. Va. les impusieron las manos. ¿Ah? ¿A Pablo? ¿Y cómo es que los protestantes predican que a Pablo nadie le impuso las manos? Que ellos son del linaje de Pablo, que evangelizan y son pastores sin que nadie le imponga las manos. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué mienten? Por eso el que le cree a los protestantes son creyentes. Y el que cree en la palabra de Dios es creyente. Aquí vemos que la iglesia, el Espíritu Santo por medio de la iglesia llama a Bernabé y a Saulo. Los apóstoles le imponen las manos y los despidieron. Y los enviaron. Son apóstoles enviados. Despidieron. Los enviaron. Y adivine qué. ¿A qué se fue Pablo? Siga, hermana. ¿A qué se fue Pablo? Dale. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el envío? Porque le impusieron la mano para una misión. Y mire cómo Pablo va con autoridad y comienza a evangelizar y se encuentra un falso profeta. Era evangélico. Lo van a ver. Lo van a ver. Porque Pablo sale, lo enviaron, ¿sí o no? Y Pablo salió a predicar. Ahora vea que en el versículo 6 Pablo está predicando. Y va a predicarle nada más ni nada menos que a un rey. Vamos a ver cómo es la cosa. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Un falso profeta. Ojo, cuando no es enviado del Señor y hace milagros, ¿es un apóstol? Es un mago. Y es un falso profeta. La Biblia está diciendo que hay personas que son falsos profetas, que vienen en el nombre de Dios, pero no han sido enviados como Pablo. No se le ha impuesto las manos como Pablo, pero vienen en el nombre de Dios. Y hacen milagros, pero son magos. Y son falsos profetas. ¿No se le parece a los evangélicos? ¿Quién los envió? Hacen cosas como de magia. Falsos profetas. ¿Quién los envió? Nadie. Pero son, ¿cómo es? Falso profeta, judío llamado Bar Jesús,
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, no era un rey, era un ¿qué? Procónsul. Procónsul. El procónsul era un hombre que era bueno, que llamando a Bernabé y a Pablo, el procónsul, deseaba oír la palabra de Dios. ¿qué pasaba con este hombre? Como el mundo de hoy, como los hombres del mundo de hoy, porque recuerde que Pablo fue enviado y Pablo va a evangelizar, y cuando Pablo sale hay gente que no conoce la palabra de Dios y desea conocer la palabra de Dios, pero a ver, ¿a quién le creo? ¿Al falso profeta? ¿Al mago? ¿O al verdadero profeta que viene desde la iglesia, que recibe la imposición de manos, que ha sido enviado por los apóstoles? ¿Notan la diferencia? Que en el mundo en que estamos la gente está sedienta de la palabra de Dios, pero corremos el peligro de los falsos profetas que no han sido enviados. Y por otro lado están los verdaderos profetas que sí han sido enviados y que le han impuesto las manos. ¿Lo van captando o no? Entonces, otra vez, Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. deseaba oír la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con el falso profeta? ¿Y qué pasó con Pablo? Ponga cuidado. Pero le resistía Elimas. Le resistía, le impedía. Me imagino, uso la imaginación, quería, no le crean a ese Pablo. Ese cura toro está loco. ¿Qué digo? Ese Pablo está loco. Igualito que los evangélicos hoy día, que dicen no le crean al cura toro, ese está loco. Este era el trabajo del falso profeta. Le resistía Elimas. Otra vez, ¿le resistía? Pero le resistía Elimas. O sea, Pablo quería predicarle la palabra de Dios y Elimas resistía que no. El mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué buscaba el falso profeta? Dígalo, hermana. Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué buscan los falsos profetas? ¿Que la gente tenga fe? No, los falsos profetas buscan únicamente apartar de la fe al que quiere escuchar la palabra de Dios, de los verdaderos y auténticos apóstoles que dejó Cristo dentro de la una y única iglesia. Y esos son los evangélicos, que están procurando apartar a los católicos de la fe. Antes de que llegaran los evangélicos, todas las familias estaban contentas, vivían su fe, aferrados a su fe, no había división en la familia. Cuando llegan los evangélicos, hay división en la familia y comienzan a apartar a la familia de la fe. ¿No lo han visto ustedes por aquí? En todas partes ya están extendiendo, porque aquí está la revelación, y en la revelación está escrito que vendrán falsos profetas, que quieren apartarnos de la fe. Si ustedes le escuchan, eso es problema de ustedes, se convierten en creyones. Pero deben creer a los apóstoles que dejó Cristo. ¿Cuáles? Aquellos que vienen de la iglesia de Cristo, que recibieron la imposición de las manos, la sucesión apostólica. Otra vez. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. A ver qué hizo Pablo, dijo, eso es lo mismo. Hay que ser tolerantes. A ver si Pablo dijo, hay que ser ecuménico. Eso es lo mismo, es el mismo Dios. A fin y al cabo, él es también un profeta. No, entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo que se le dio a través de la imposición de las manos, Fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo.
¡Qué grosero, Pablo! Intolerante, falto de amor. Hay que mandarlo a meter preso. Ese no puede ser cristiano. De cristiano no tienen nada. De católico no tienen nada. ¿Cómo van a decir que Pablo era católico? Y que San Pablo. ¿Y cómo va a tratar a un profeta de esa manera? Pero es que era un falso profeta. ¿No entienden? Y estaba apartando a la gente de la fe. No le dejaba escuchar la palabra del Señor como debería ser. Dígame, ¿no es eso lo que hacen los evangélicos? Y la revelación me enseña a mí cómo es que tengo que actuar cuando me encuentro con un falso profeta. La revelación me enseña a mí cómo es que yo tengo que creer en Dios y actuar como Dios manda. Siervo inútil soy. He hecho lo que tenía que hacer, lo que se me ha pedido. Y aquí en los Hechos de los Apóstoles se me pide a mí defender la fe de aquellos que quieren creer, aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios, y que cuando hay alguien falso profeta que impide, hay que ponerle un parado. ¿Y qué pasa con los católicos que hoy día no quieren hacer eso? Y dice, eso es lo mismo. Y no les importa que vengan los evangélicos a separarlos de la fe, a destruir la fe, y nos quedamos con los brazos cruzados. ¿Han leído la palabra de Dios? Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Siga. Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? El falso profeta lo que hace es trastornar los caminos rectos del Señor. No se confiesen con un hombre pecador. ¿Qué está haciendo? Trastornando los caminos rectos del Señor, que dijo: a quien ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. No vayan a misa. Y el Señor dijo: quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Está trastornando los caminos del Señor. ¿O no? Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a descubrirlo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Imposible. Entonces vean ustedes que San Pablo recibió la imposición de manos, y esa imposición de manos era sucesión apostólica, se transmitía, según dice entonces Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22, se llama sucesión apostólica la imposición de manos, porque es un don que Dios da y se transmite. Pongan cuidado. No impongas a nadie las manos a la ligera. No impongan las manos a nadie a la ligera. ¿A quién le está hablando Pablo? Ayúdenme. A Timoteo. Le está diciendo a Timoteo: no impongas, Timoteo, las manos a nadie a la ligera. ¿Cómo es la cosa? O sea que Timoteo tiene poder para imponer las manos. Sí. ¿Quién se lo dio? ¿Se acuerda que estábamos leyendo Segunda de Timoteo 1:6? No descuides el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Eso se llama sucesión apostólica. A Pablo le impusieron las manos los apóstoles en Hechos 13:2. Pablo le impone las manos a Timoteo en Segunda de Timoteo 1:6. Y Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo 5:22: como ya le impuse las manos, tú tienes el poder de imponer las manos, pero no le impongan las manos a nadie a la ligera. Vean que hay una sucesión apostólica. Y de esa manera, en la iglesia de Jesucristo, se va nombrando los nuevos apóstoles, mensajeros de la palabra. Porque cuando Pablo le dice aquí en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, revive el don que se le dio a través de la imposición de mis manos, es porque a Timoteo se le está olvidando y porque Timoteo ya no quería predicar. Y Pablo le jaló las orejas como debería jalarnos las orejas a todos los curas hoy en la iglesia.
y a los obispos, porque San Pablo le estaba dando las orejas a Timoteo y Timoteo era obispo. Escuche, otra vez el 6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez. Por timidez no decimos las cosas. Por timidez no denunciamos el pecado. Por timidez no predicamos la palabra de Dios. Por timidez no hablamos a los cuatro vientos. Por timidez no queremos predicar la palabra de Dios por las redes sociales. Por timidez nos quedamos mejor con los brazos cruzados. Me da miedo equivocarme, me da miedo el que dirán, me da miedo a que me critiquen, me da miedo a que haya gente en contra mía, me da miedo. Yo también pasé por ahí. Después, cuando comencé a ver la revelación y cuando Jesús me decía que tenía que tener fe, porque no tenía fe ni como un granito de mostaza, y me decía que para tener fe tenía que hacer lo que se me había mandado, yo dije, mande Señor. Ahora ya no me preocupa si a ustedes les gusta o no les gusta, no me preocupa si creen o no creen, si me critican o no me critican, por eso yo lo resumo en una palabra, pregúntenme si me importa. Y eso de pregúntenme si me importa no significa lo que muchos dicen criticándome, que es que no me importa la salvación de las almas. Si lo que no me importa si ustedes me critican o no me critican, a mí me importa es hacer lo que Él manda. ¿Me captaron la idea? Entonces aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo, se le está apagando el fuego por la timidez, por el miedo al que dirán. Hay que revivir ese don. Ojo. Hay que decirle a los obispos y a los sacerdotes en pleno siglo XXI, vamos a revivir el don que se nos ha dado el día de la imposición de las manos. Dejemos a un lado el miedo y la timidez ante el mundo. Prediquemos la palabra de Dios con valentía, al bien llamémoslo bien y al mal llamémoslo mal, al pan y al vino vino. Listo. Sigue. Sino un espíritu de fortaleza, de amor. Dios nos ha dado un espíritu de... ¿Y qué significa fortaleza? Fortaleza no significa fuerza. ¿Saben qué significa fortaleza? Constancia en la lucha. Fortaleza significa constancia en la lucha. Que no lo voy a hacer una vez ni dos veces, sino siempre, sin desmayar. O lo que Jesús le decía, ¿qué siervo llega del trabajo? Iba a decir, ya me desinflo, ya no trabajo más, me siento para que mi Señor me sirva. No, Señor, ven. Ya sé que viene del trabajo, pero ven y me sirve, caballero. Eso se llama fortaleza, constancia en la lucha. Sigue. De amor y de buen juicio. De amor, por amor a Dios y de buen juicio. Si soy apóstol de Cristo, tengo que hacerlo de lógica y razonable. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. No se avergüence, porque nos puede dar vergüenza del Señor o del supuesto fracaso de los otros apóstoles. De mí por estar preso. Al contrario, Lupita, contrario. Sufre por el Evangelio. Naguara. ¿Otra vez? Sufre por el Evangelio. Ahora se dan cuenta por qué tenemos miedo a predicar. Porque nos toca sufrir. Porque tenemos que soportar. Porque tenemos que aguantar insultos, críticas, calumnias, humillaciones, desprecios, puertas cerradas. ¿Cuántas cosas tenemos que enfrentar? Pero dice la palabra de Dios y es la revelación. Y ojalá, Señor, aumentanos la fe para saber que cuando predico el Evangelio tengo que sufrir. Si no, hagan la prueba.
Lean la Biblia y comiencen ustedes a formarse y después vaya y díganle al grupo de apostolado, mire, yo quiero compartir la palabra de Dios. Usted no. Vaya a una parroquia y dígale al padre, mire padre, queremos formar un grupo de personas que... ¡No, señor! Y si comenzamos a hacerlo, nos dan más palo que una gata ladrona. ¿O no? Pero entonces tenemos que tener fe, aunque sea como un granito de mostaza, para saber que eso ya está escrito en el Evangelio. Sufre por el Evangelio. Ah, con razón, el pobre Timoteo estaba afligido, estaba apagado. Con razón Pablo le dice, a ver, vamos a revivir ese don que recibió a través de la imposición de las manos. Porque Timoteo le tenía miedo al sufrir por el Evangelio. Sigue, sufre. Sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Sostenido por la fuerza de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta para qué le impuso las manos? Para que predicara él Evangelio. ¿Se acuerda que le impusieron las manos a San Pablo para que fuera a predicar el Evangelio? Y le tocó que enfrentarse con aquel falso profeta, sufrir por el Evangelio. Sigue. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa. Nos ha llamado para una vocación. Pablo le está evangelizando, está haciendo que crezca la fe, predicando la palabra de Dios a Timoteo. Él nos ha llamado para una misión santa. Llevar el Evangelio y la revelación al mundo entero para que todo aquel que crea se salve. Y el que se resista a creer será condenado. ¡Qué misión más santa! La mies es mucha, los trabajadores pocos. Mientras los trabajadores del reino dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. No como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente. Si quiere pase al 13. Toma como norma la sana doctrina. Ya le impusieron las manos a Timoteo, ¿verdad? Timoteo tiene que ir a predicar, pero está desinflado. Pablo lo anima y le dice, sufre por el Evangelio, y le da unas recomendaciones. Otra vez, ¿qué recomendaciones le da? Toma como norma la sana doctrina. La norma en la iglesia es que no se salga de la doctrina. Yo soy sacerdote y yo para poder venir a predicar aquí tuve que tener permiso primero del párroco, después del obispo de aquí, porque el párroco y el obispo tienen la obligación de custodiar la sana doctrina. Que asegurarse que el sacerdote va a predicar lo que enseña la Santa Madre Iglesia, sustentada, basada en las Sagradas Escrituras. Pero es una recomendación que le hizo Pablo al obispo Timoteo. Y por eso los obispos son celosos de la doctrina. Y por eso ellos tienen que velar por la doctrina. Y por eso el sacerdote tiene que velar qué es lo que va a predicar. No va a predicar lo que le dé la gana. No va a predicar lo que a mí me guste, lo que a mí me nazca, lo que yo quiera. No, porque caigo en lo mismo de los evangélicos. Tengo que predicar la sana, repítalo. Toma como norma la sana doctrina. Y sana doctrina significa que hay otras doctrinas que no son muy... Cuidado con esas, son las de los evangélicos. ¿Qué has oído de mí sobre la fe? La sana doctrina que has oído de mí. No dice la sana doctrina que le llegue a usted a la cabeza y que usted pueda inventar. No, porque la sana doctrina ya no la dieron, es una herencia. Es una herencia que se me dio a mí. Y por eso usted verá que San Pablo cuando le habla a Timoteo comienza a hablarle, ¿cómo lo llama? Primera de Timoteo 1.1. Usted se me queda ahí, niña. Primera de Timoteo 1.1. ¿Cómo lo llama Pablo a Timoteo? Porque es una herencia. ¿Y a quién se le da la herencia? ¿Para quién es la herencia suya?
Para los hijos. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo? Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Apóstol de Cristo Jesús, fue enviado por Cristo Jesús, fue enviado por los apóstoles, le impusieron la mano a los apóstoles y lo enviaron a predicar. Por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Ah, es verdadero hijo de él, pero en la fe. ¿Qué significa? Que la fe de Timoteo no es lo que a él le venga en gana, que esa fe ya se la habían dado a Pablo y Pablo la heredó y Pablo ahora se la deja a Timoteo como herencia y es hijo en la fe. Por eso los protestantes están equivocados cuando dicen cada uno puede creer lo que le venga en gana. No, la fe es una herencia y una herencia que se transmite. Los antepasados nos la dejaron a nosotros y nosotros la vamos dejando a otros fielmente, la sana doctrina fiel y como se nos ha enseñado. Y por eso Pablo llama a Timoteo hijo mío, pero en la fe, no era hijo. ¿Y por qué lo llama hijo mío en la fe? Porque le impuso las manos. Porque lo nombró apóstol, porque lo envió a predicar y le está dando las normas. Tiene que predicar con la sana doctrina, hijo mío. O sea, que la fe, siga usted de iba, es una herencia que se nos da. Y entonces yo no tengo que inventar nada. Ya todo está inventado, se llama revelación, ya todo está revelado. Cristo lo reveló, lo dio a conocer, su palabra nos la dio a conocer para que nosotros creyendo en su palabra nos salvemos. Así está escrito, dice Juan 8:51, léalo usted. Esa revelación fue dada, de modo que si usted lo cree y yo lo creo, entonces alcanzamos la salvación, pero tenemos que creer en esa revelación, en la palabra de Jesucristo, según dice Juan capítulo 8, versículo 51. De modo que la revelación que vamos a recibir no la invento yo. Es una herencia. Se le ha transmitido de generación en generación. Y por eso la Iglesia Católica lleva 2000 años. Porque es de revelación, de generación en generación. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos que inventar nada. Y ahí cuando los protestantes inventan unas doctrinas tontas y falsas, el católico tiene que despertar las alarmas. Si tiene fe. En verdad les digo, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. El que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. El secreto está en guardar la palabra, no cambiar, no inventar nada. Venga. No inventar nada. El secreto está en guardar la palabra. Entonces Pablo le sigue diciendo recomendaciones. Le recomiendo que lleve la sana doctrina. Repítalo. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. La sana doctrina sobre la fe no la puedo cambiar. Los protestantes vienen cambiando la fe. Antes se creía, y todo cristiano creía, que en la Eucaristía estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora vienen los protestantes y dicen, no, es un mero símbolo. Cambiaron la fe. Antes se creía que existía el purgatorio, y todos lo creían. Ahora los protestantes dicen, no existe el purgatorio, lo eliminamos. Antes se creía que la Virgen María era virgen y que es virgen, y por eso Jesús es el Mesías, porque estaba profetizado que el Mesías nacería de una virgen. Ahora los protestantes dicen, no, cambiemos de fe, ya María no es virgen. Bárbaro. No, la fe es una herencia. Sigue. Conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo llama a la fe que se nos ha dado? Otra vez, conserva. Conserva. Atención. Otra vez. Conserva. ¿Qué significa conserva? Guarda con atención, con cuidado, con delicadeza. No se meta protestante, no cambie la fe. Conserva esa fe que le dieron en la iglesia. Consérvela, porque usted tiene que dejarla como herencia, como Pablo se la deja a Timoteo. Timoteo, hijo mío en la fe. Él la recibió, pero él se la da a Timoteo. Y Timoteo la va dando a otros. ¿Otra vez? Conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo
que habita en nosotros. Ya sabes que todos los de Asia me han abandonado. Y Pablo dice, algunos ya me han abandonado. Usted no, usted mantenga viva la fe. Entonces estamos mirando la carta de San Pablo a Timoteo, que precisamente ahora, usted lea el 2.1, estamos en la segunda carta. Ahora va a leer el 2.1. Escúchenlo. Tú, pues, hijo mío, Otra vez le vuelve a decir, hijo mío. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ¿escucharon? Esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Atención, escuche otra vez. lo que has oído de mí, Mire cómo la fe la recibimos desde afuera, de los que ya vivieron antes que nosotros. Lo que has recibido de mí, ante muchos testigos, muchas personas lo han recibido también y lo han escuchado. Atención, atención, mire cómo se transmite la fe. esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fe no se inventa. La iglesia de Cristo no es la que inventa novedades en la fe. La iglesia de Jesucristo es aquella iglesia que conserva lo que Pablo predicaba, lo que Timoteo predicaba, lo que la abuela mía predicaba, la que mi mamá predicaba, la que todos predicaban, y la conservo. Y ojo, busco a otras personas. ¿Cómo lo dice esta traducción? Estamos leyendo el capítulo 2 de segunda de Timoteo. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí. ¿Se da cuenta que la fe no nos pertenece? La recibimos de aquellos anteriores apóstoles de nosotros. No tenemos que inventar nada. Cuanto has recibido de mí, Confirmado por numerosos testigos. Confíalo a personas que merezcan confianza que merezcan confianza, y que puedan instruir después a otros. aumentanos la fe. La Biblia está diciendo que es imposible que alguien invente una nueva fe. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Recibió la fe que se le había dado hasta entonces. Pero Martín Lutero no fue capaz de conservar la fe y de dársela a los otros tal y como la había recibido él, formando a estos para que siga enseñando a otros lo mismo que enseñaron aquellos. Martín Lutero no había leído esta carta de San Pablo a Timoteo. Hijo mío, mantén la fe, la sana doctrina. Hijo mío, lo que has recibido de mí, lo que le he enseñado, tú debes aprenderlo y tú debes buscar hombres, personas fieles, capaces de recibir el mensaje y a su vez transmitirlo sano y salvo a otros. Esa doctrina, esa revelación, es la revelación que dejó Cristo en la iglesia para que nosotros podamos mantener la fe que Cristo dejó y no cambiarla. Pero esa no es la doctrina protestante. La doctrina protestante, a mí me dieron esa fe, renuncio a esa fe, reniego a esa fe, y por eso cuando reniego de la fe, ¿cómo se llama ese pecado? Apostasía, porque está escrito en Primera de Timoteo, ahí mismo, la carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que si yo reniego de esa fe, cometo el pecado de apostasía. Y dejo la doctrina de Cristo para seguir doctrinas diabólicas, que no está escrito. Míralo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán, apostasía, renegarán de la fe. O sea, me llegó la fe hasta aquí y yo ya no quiero más esa fe. Ahora me meto en evangélico. Ahora me meto testigo de Jehová.
encontré la luz, encontré la verdad, aleluya, gloria al Señor. No diga mentira, no se caiga mentira, no se engañe. Eso se llama apostatar de la fe. 2000 años enseñando la misma fe y ahora usted viene a cambiar de fe. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores a espíritus engañadores. y a doctrinas de demonios. ¿Qué? Que cuando se cambia la doctrina de Cristo que se dejó en los apóstoles, para eso dejó los apóstoles, le impusieron las manos para cuidar la doctrina, y cuando viene alguien y cambia esa doctrina, ¿se pasó a cristiano? No, no se metió a cristiano, se salió de cristiano y se metió a doctrinas De demonios. Entonces abandonó la fe que se le dio en la iglesia por los apóstoles de Cristo para seguir doctrinas. De demonios. ¿Y quién le trae esa doctrina al demonio? El diablo con cacho y cola. Buenas noches, soy don Satanás. Vengo a predicarle la doctrina de demonios. ¿Así? No. ¿Cómo llegará esa doctrina de demonios? Por la hipocresía de mentirosos. ¿Cómo va a llegar esa doctrina de demonios? Por la hipocresía de mentirosos. Y a esos mentirosos, usted dice, ahora mi tía se metió a cristiana. ¿A cristiana? Si según la revelación, si según las sagradas escrituras, el cristiano es el que mantiene la fe y no cambia la fe y se asegura de buscar gente fieles para que transmitan a otros fielmente la fe sin cambiarla. Y el que la cambie, y el Espíritu Santo dice que vendrán muchos a cambiarla, cometerán el pecado de apostasía por seguir doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos. Y a esos mentirosos te dice, mi tía se metió a cristiana. Es que nunca aprendió que los cristianos eran los bautizados dentro de la iglesia. ¿Y por qué llama cristiano al apóstata? ¿O nunca han leído que es un pecado la apostasía? Y que cuántos santos lucharon contra la apostasía. Y ahora no queremos ni siquiera darnos cuenta que es un pecado. Pero Pablo se lo dice a Timoteo. Y por eso la imposición de las manos. Y le dice, bueno, le puse las manos para que sufra por el evangelio, para que predique el evangelio. Pero ojo, debe asegurarse de buscar hombres fieles que transmitan el evangelio a otros, que a su vez se lo enseñen a otros. ¿Lo captaron o no? Otra vez, recuérdeselo. 2:1 de segunda de Timoteo. En cuanto a ti, hijo, que tu fuerza sea la gracia que tienes en Cristo Jesús. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Llévelo hasta el 7. Soporta ¿al 7? No, hasta el 7. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Cuando usted va a llevar el evangelio y va a cuidar el evangelio, tiene que soportar, atención, Soporta las dificultades. ¿qué tiene que soportar por predicar el evangelio? Las dificultades. Atención a lo que viene. ¿Cómo? Como un buen soldado de Cristo Jesús. Atención, atención. ¿Cómo? Un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Qué significa un buen soldado? Que tenemos que luchar, o si no, ¿para qué son los soldados? Que tenemos que enfrentarnos a una guerra. ¿Para qué son los soldados? Que tenemos que defender, o si no, ¿para qué son los soldados? Y Pablo le dice, yo te impuse las manos, porque usted estaba cayendo en el enfriamiento, se le había apagado la llama, y tiene que ser un buen soldado de Cristo. ¿Para qué? ¿A dónde están los soldados en pleno siglo XXI de Cristo?
llenos de miedo, como los soldados de Venezuela, llenos de miedo. ¿A dónde están los soldados de Cristo? Y si no, ¿para qué dejó soldados? La revelación dice que la fe hay que defenderla. Y para eso Cristo dejó soldados. Y Pablo, que era un soldado, se le estaba apagando la llama. Y Pablo le llama la atención a Timoteo, le dice que no se le apague la llama. Para eso le impuse las manos, para que predique el Evangelio y para que sea un buen soldado de Jesucristo. Sufra por el Evangelio, defiende el Evangelio. Necesitamos obispos, necesitamos sacerdotes, diáconos, necesitamos laicos, soldados de Cristo que vuelvan a tener fe, aunque sea como un granito de mostaza, que sean capaces de leer el Evangelio y creer en el Evangelio y encarnarlo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y esa es la segunda lectura de hoy. Repítelo. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató. ¿Qué tenemos que hacer? Complacer al mundo, complacer al nuevo orden mundial, complacer a la ideología de género, complacer a Petronilo o a Pánfilo. No, el verdadero soldado, para eso le impuso las manos, por eso le dice, reaviva el don de Dios que se le dio a través de la imposición de las manos, para que sea un soldado que sea capaz de defender los intereses de aquel que lo llamó, que se preocupe por Dios. Otra vez que se me olvidó comerse. Trata de complacer al que lo contrató. ¿Quién nos contrató? Somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Quién nos contrató? El Dios Altísimo. ¿Y a quién tenemos que complacer? Entonces, para complacer yo tengo que leer lo que dicen las Escrituras para poder entender qué es lo que el Señor me pide. Y al final, cuando haga lo que el Señor me ha pedido, puedo decir, siervo inútil soy, he hecho únicamente lo que tenía que hacer. O la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy yo presta para vivir la palabra, para predicar la palabra, para encarnar la palabra y para defenderla. Ah, bárbaro. ¿Dónde están esos católicos? Voy a buscarlo. Hay que defender los intereses del que nos llamó. Se nos puede olvidar. Sacerdotes y obispos y laicos podemos buscar los intereses de nosotros y se nos olvidan los de Dios. Y no se mete en negocios civiles. El atleta no se mete a satisfacer las ilusiones de los civiles, de los demás. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. El reglamento que dejó Dios, y tenemos que competir con las reglas que dejó Dios, no con las reglas que yo quiera. ¿Me captan? Hasta el 7, ¿no? Al agricultor que trabaja duro le corresponde en primer lugar los frutos de la cosecha. Si trabaja duro, tendrá una recompensa. ¿Entienden lo que quiero decirte? ¿Qué? ¿Entiende lo que quiero decirte? ¡Qué bárbaro! ¿Entiende? Si entiende, hay que ponerlo en práctica. Y si no lo ponen en práctica es porque no lo entiende. Y sigue Pablo diciéndole a Timoteo, versículo 14, en el 14. Mire, viene Pablo y le dice, el 14. El 14. Recuerda a tu gente estas cosas y diles insistentemente. Recuérdele a su gente estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Insístele constantemente. En nombre de Dios,
de parte de Dios, hay que decirle las cosas. Que dejen las discusiones de palabras. Dice Pablo, dígale que dejen las discusiones de palabras. Entonces ahí cuando muchos católicos dicen, aquí dice la Biblia que no hay que pelear con la palabra de Dios con los evangélicos. No sea tonto, no diga mentiras. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dígale a la gente que dé discusiones de palabras. ¿Otra vez? Que no son de ningún... No, niña, otra vez significa, repita. Ok. Que dejen de discusiones de palabras. Palabras, no palabra de Dios, no de la palabra. Dejen las discusiones de la palabra. No, dejen discusiones de palabras, que no es palabra de Dios. Que no son de ningún provecho. Que no son de ningún provecho. Eso no hay que pelear. El cristiano no va a pelear por eso. Es un soldado, va a pelear, pero no va a pelear por palabras. No, es un soldado que va a pelear, pero ¿por qué va a pelear? Y desconciertan a quienes las escuchan. Si usted va a pelear por palabras, va a desconcertar a la gente. Trata de merecer la aprobación de Dios. Sé como obrero irreprensible. Va a buscar agradar a Dios, un obrero irreprensible. ¿Y cómo será irreprensible ese obrero? ¿Y cómo va a trabajar para agradar a Dios? Atención, atención. Pongan la lupa, háganle zoom. ¿Están dispuestos a trabajar por Dios? ¿Para agradar a Dios? A ver, dale. Experto en el manejo de la palabra de la verdad. No debe pelear con palabras. Porque usted es un guerrero de Dios, un soldado de Dios. No se va a poner a discutir tonterías. Pero debe ser un experto de la palabra de la verdad. Cuando la Biblia dice que un católico no puede ponerse a pelear por palabras tontas, pero sí debe ser un experto de la palabra de Dios, que es la palabra de la verdad. Es otra cosa, no confunda la chicha con la limonada. Y ahí creo hay católicos que dicen, la Biblia no se hizo para pelear. Lo dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. No diga mentiras. Porque ahí dice que tiene que ser un experto en la palabra. Un soldado que va a pelear por defender las causas de aquel que lo envió. Pero lo va a pelear con la espada de doble filo. ¿Cuál es la espada de doble filo? Que penetra hasta los tuétanos, Hebreos 4:12. La palabra de Dios. Con esa va a pelear. Y si no, lea el versículo 24. Para resumir. El 24. Un soldado que va buscando... Arrime para acá, niña. Un soldado que va a buscar los intereses de Dios. Para eso el sacerdote ha recibido la imposición de las manos. Un servidor del Señor. Así tenemos que ser, ¿no? Un soldado al servicio del Señor, buscando los intereses del Señor. Un servidor del Señor. No debe ser peleador. No debe ser peleador. A ver, ¿se acuerdan peleador de qué? De palabras. Sí puede ser un peleador, un soldado, con la palabra de la verdad. Sigue. Sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dureza. Atención, reprenderá a los rebeldes, ese es un soldado, va a pelear contra los rebeldes, reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Va a pelear con la palabra de Dios. Y usted va con dulzura, le va a predicar la palabra de Dios. Quizá Dios le permita que repítalo. Que se conviertan. Cuando yo peleo con la palabra, cuando yo soy un soldado que defiende la palabra y a Pablo se le había acabado esa fuerza, ese fuego. Y Pablo, a Timoteo, y Pablo le reclama, reaviva ese don que se le dio a través de la imposición de las manos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo soy un siervo del Señor, que voy como soldado con la espada de doble filo, voy a predicar la palabra, quizá Dios le permita, otra vez quizá,
Quizá Dios le conceda que se conviertan Cuando predico la palabra, Dios quizá permita que se conviertan y descubran la verdad. y descubran la verdad, porque están engañados con doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos. Sigue. Liberándose de los lazos del demonio Somos soldados que vamos a rescatar a los nuestros que están esclavizados, fueron capturados, encadenados por el demonio. Y como soldados voy a ir a liberarlos, pero no los voy a liberar sin la palabra de Dios. Y le voy a predicar y por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿qué está pasando? El trabajo suyo se le apagó, la llama se le apagó. ¿Y cuál era la tarea del soldado? Rescatar las almas para Dios, donde el diablo los tenía encadenados a causa de la mentira, de la herejía, de la apostasía. Y hay que rescatarlos para Dios. ¿No te nombró soldado para eso? Quizás Dios le permita, repítalo. liberándose No, de niña. quizás Dios les permita se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Para qué dejó Cristo a los apóstoles? Para que fueran a predicar el evangelio y así liberar a muchas personas, expulsar demonios, liberar las personas de los demonios que los tenían atados. ¿Y ahora qué pasa con los nuevos apóstoles de Cristo? Estamos como Timoteo, apagados. Entonces, ¿para qué la imposición de las manos? Entonces, ¿para qué Dios nos ha dejado a nosotros esa capacidad de evangelizar, si no es para salvar almas? Porque precisamente para eso es la predicación. Vayan y prediquen el evangelio. Marcos 16:15. A toda criatura, el que crea y se bautice se salvará. Y el que se resista a creer será condenado. Entonces yo voy a pelear con la palabra de Dios, para que es la espada de doble filo, para poder rescatar las almas que el diablo tiene amarrados, los agarró, los capturó y los tiene sometidos a su voluntad. Y solo con la palabra yo los puedo rescatar cuando esa gente conozca la verdad y se conviertan a Dios. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Y por eso es necesario la apologética, que es el conocimiento de la palabra de Dios, que es el vivir la palabra de Dios, el darla a conocer y el defenderla. ¿Y por qué estamos dormidos? Entonces Jesucristo dejó en la iglesia la revelación, para que la iglesia la dé a conocer al mundo. Y cuando la iglesia lo dé a conocer al mundo, entonces las tinieblas del error se disipan. Entonces las cadenas con que el diablo la tiene encadenado al mundo se rompen. Entonces la gente se convierte y conoce la verdad. Entonces cuando yo reconozco esto, entonces descubro la revelación, que Cristo dejó la iglesia para que el mundo, le dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 3:15, dejó la iglesia, esos ministros que a través de la imposición de las manos reciben el poder de Dios para evangelizar, le dejó el encargo de la verdad, para que prediquen la verdad y el mundo sea salvado de la mentira, del engaño, donde el diablo los tiene esclavizados. Y esa es la tarea de la iglesia, primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, el que estaba frío, Timoteo, el que había olvidado de la imposición de las manos, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo, se le apagó el fuego que recibió a través de la imposición de las manos, revívelo. Ahora tienes que saber
¿Cómo debe portarse en la casa de Dios? que es la iglesia del Dios viviente. Pablo le dice a Timoteo, chico, usted no está en cualquier iglesia. Usted no está en la iglesia pentecostal, en la iglesia adventista, en la iglesia mormona, en la iglesia de los testigos de Jehová. Usted está en la iglesia del Dios vivo. Despierta, reacciona. Esto te lo digo para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Lo tiene usted? ¿Cómo dice ahí? Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Pilar y base de la verdad. Entonces Pablo le dice a Timoteo, eres un soldado apagado, que no lucha por la verdad. Y el diablo tiene sometido a la gente en la mentira. Y usted, soldado, no ha luchado. Ahora tiene que saber cómo tiene que portarse en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Por eso tienes que predicar la palabra de Dios, para que la gente conozca la verdad y la verdad se mantenga en alto, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que si yo predico la verdad, predico a Cristo. Que si yo defiendo la verdad, defiendo a Cristo. Que si yo no defiendo la verdad, no defiendo a Cristo. Que si yo no predico la verdad, no predico a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad que es Cristo está en la iglesia que Él fundó, en la una y única iglesia, donde dejó a los apóstoles y le dejó la imposición de manos, para que esa verdad llegara al mundo entero. Y nosotros, como Pablo le dijo a Timoteo, hoy tenemos que escucharlo y tener una chispa de fe como un granito de mostaza al escuchar la palabra de Dios. La iglesia del Dios vivo, la que existía en aquel tiempo y existe en todos los tiempos, no la que fundaron los protestantes ahorita, es columna y base de la verdad. Y ahí estamos nosotros. Y ahí tenemos que vivir, y ahí tenemos que morir, y ahí tenemos que predicar el evangelio con orgullo, con alegría, cual soldado de Cristo. Voy a terminar. Ahí, primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, después pasamos al 14, 15, 16 y chao contigo. Va. De las cuales cosas, desviándose algunos... No. Primera de Timoteo, capítulo 4. Ah, le dije mal, ¿verdad? Capítulo 4. Ah, sí, le dije mal. Capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos... Pablo le dice a Timoteo, usted está frío, usted no está predicando la verdad, ¿qué le pasa? Revive el don que se le dio. Y cuando usted lo haga, y si enseñas estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe. Nutrido, porque estaba desnutrido, apagado. Nutrido con las palabras de la fe. Con las palabras que producen fe en nosotros. Aumentanos la fe. Y de la buena doctrina y de la buena doctrina, no la diabólica, que has seguido. Que has seguido, no la tienes que abandonar. 14. No descuides el don que hay en ti. Le estás jalando las orejas otra vez de nuevo. No descuides el don que hay en ti. Porque estamos leyendo ahora 1 4:14. Y en la segunda de Timoteo 1:6 le jaló las orejas también. Ahora es la segunda vez. Estaría ya bien frío Timoteo, ¿no? ¿Otra vez?
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No solamente Pablo le impuso la mano, también el presbiterio. ¿Han visto la ordenación sacerdotal? Todo el presbiterio le impone la mano. Está escrito en la Biblia. No descuide ese don. Un obispo puede descuidar ese don. Timoteo era obispo. Un cura puede olvidarse de ese don. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en las universidades. Ocúpate en los deportes. Ocúpate en las cosas del mundo. No, ocúpate en esas cosas. Permanece en ellas. Permanece en ellas, no cambie, como Martín Lutero que cambió. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que su aprovechamiento sea manifiesto a todos. Siga. Ten cuidado de ti mismo. Doña Lupa, porque estamos terminando. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, porque lo vio que no predicaba. Porque lo vio que no defendía la fe. Porque lo vio como un soldado que ya ha rendido. Que no peleaba por lo que creía, que no predicaba la verdad de la palabra de Dios. Otra vez. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué significa ten cuidado de ti mismo? Lo veo mal, Timoteo, lo veo mal. Muy obispo, pero lo veo mal. Muy cura, pero lo veo mal. Lo veo desnutrido, no se alimenta de la palabra. Lo veo mal. Ten cuidado de ti mismo. Porque anda preocupado en muchas cosas y no te preocupa por alimentarte de lo que dice Jesús en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No será que muchos sacerdotes, no voy a decir barbaridades, no será que muchos sacerdotes están desnutridos porque no se alimentan de la palabra? ¿No será que muchos obispos están desnutridos porque no se alimentan de la palabra? Si algún sacerdote o un obispo me está escuchando, no se moleste, es para los que están desnutridos. Si usted se siente desnutrido, es contigo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Y además, ten cuidado de la doctrina, para que no vaya a enseñar doctrina diabólica. Y para defender la doctrina, porque eres un soldado, ten cuidado de la doctrina, cuida la doctrina, defiende la doctrina, pelea por la doctrina. Persiste en ello. Persiste en ello, no desmaye, hasta el final. Pero Padre, ¿eso no es falta de tolerancia y no es falta de amor? A ver. Pues haciendo esto. ¿Haciendo eso? ¿Cometemos pecado? No, pongan cuidado, otra vez. Pues haciendo esto. Haciendo esto. Te salvarás a ti mismo. ¿Ahora comprenden por qué hago esto? Porque yo quiero tener fe, aunque sea como un granito de mostaza. Y la fe viene de la escucha de la palabra de Dios y de obedecer todo lo que dice el Señor. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Y vengo el próximo año y se lo explico. Va, otra vez. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello. Pues No, ten cuidado de ti mismo. El 16. Sí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y atención, atención. Vea cómo vamos a quitarle los que el diablo tiene amarrado en la mentira. Te salvarás a ti mismo. Y a los que te oyeron. Predicando la palabra de Dios, predicando la doctrina y defendiendo la doctrina, peleando cual soldado. Me salvaré yo mismo y aquellas personas que quieran escucharme.
Que quieren escucharme significa aquellos que escuchan la palabra de Dios y comienzan a creer en la palabra de Dios. Entonces se cumplió lo que Jesús, le pidieron a Jesús. Señor, aumentanos la fe. Pues bueno, la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Cuando creo en la palabra de Dios y la pongo en práctica, he cosechado la fe. La fe ha dado fruto en mí. Entonces puedo alcanzar la salvación. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra nos ilumina el camino a seguir. Te doy gracias porque tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero. Te doy gracias porque nos ha dejado la revelación, por medio de la cual, al creer en esa revelación que está escrita en tu palabra y que tú dejaste en la iglesia, yo puedo ver con claridad cuál es tu voluntad. Y puedo hacer lo que tú, mi Señor, me manda. Y al final de mi día podré decir, siervo inútil soy. He hecho únicamente lo que tenía que hacer. Hoy, como los apóstoles, te pedimos, aumentanos la fe. Es decir, ayúdanos a dedicarle tiempo a tu palabra y a creer en ella. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.